La educación espartana. La agogé, o educación espartana, forma parte del conjunto de rasgos que definen y caracterizan la historia de esta polis o ciudad-estado griega, cuya fama e importancia ha trascendido hasta nuestros días. Esta educación se atribuye al famoso legislador Licurgo, que sentó las bases de las leyes espartanas en torno al siglo VIII a.C. Cuando un niño nacía, era sometido al riguroso examen de un consejo de ancianos de Esparta, que valoraba la robustez del recién nacido y si poseía alguna enfermedad o discapacidad. Si no era considerado apto, se abandonaba en una zona barrancosa del monte Taygeto para que el frío, el hambre o algún animal salvaje acabaran con su vida. Por el contrario, si el niño superaba el examen, se le devolvía a la familia para que lo criase. En esta primera etapa familiar, el niño era criado exclusivamente por la madre y el servicio doméstico. No se le ponía pañal, se le acostumbraba a estar solo y a oscuras, a pasar frío, solían bañarlo en vino para robustecerlo, no recibían caricias ni mimos y se les ignoraba en las rabietas. Cuando el niño cumplía los 7 años, se separaba del ámbito familiar, iniciando así la agogé o adiestramiento militar. Los niños quedaban bajo la tutela de un funcionario estatal, el paidónomo, y eran agrupados en unidades militares dirigidas por el IREN, un supervisor de unos 19 años aproximadamente. Se les rapaba el pelo, se les entregaba una túnica que sería la única ropa disponible para todo el año, y comenzaban a vivir acuartelados. Era entonces cuando empezaban su formación. Aprendían a leer y a escribir, aunque la formación intelectual era secundaria, pues se le enseñaba a hablar lo justo y dar respuestas breves y concisas. Lo verdaderamente importante era el endurecimiento físico de los niños espartanos. Realizaban luchas continuas, practicaban atletismo y en ocasiones recibían latigazos para robustecerlos e inmunizarlos al dolor, y así conseguir la subordinación a sus superiores. Además, aprendían a manejar las armas y dormían en camas de paja elaboradas por ellos mismos. La alimentación era escasa, comían lo mínimo para sobrevivir. Si tenían hambre, se veían en la obligación de robar. Si les cogían robando, se les castigaba duramente, no por el robo en sí, sino por la torpeza de ser descubiertos. Hacia los 14 años se dejaba atrás la infancia y se convertían en éfebos. Ya en esta etapa adquirían responsabilidades, supervisando a las nuevas tropas. Se les permitía tener el pelo largo, que debía estar sumamente cuidado. Según Licurgo, la melena hacía apuestos a los más guapos y temibles a los más feos. A los 18 años, los éfebos eran llevados ante el altar de Ártemis y eran flagelados hasta sangrar. Sus rostros debían permanecer imperturbables y no mostrar signos de dolor. A los 20 años ya se consideraban hombres y pasaban de pleno derecho a formar parte del ejército espartano. El fin de este sistema culminaba cuando se cumplía los 30 años, justo en el momento que pasaban a convertirse en ciudadanos de pleno derecho. En cuanto a las niñas se refiere, el Estado les daba una educación destinada a capacitarlas como futuras madres que tuvieran bebés fuertes y saludables. Practicaban la lucha y el atletismo. Participaban en competiciones deportivas femeninas que tenían un carácter religioso.
Debían casarse entre los 20 y 30 años. Las mujeres espartanas, que gozaban de mayor independencia que las mujeres de otras polis griegas, podían recibir herencias y normalmente administraban los bienes y se encargaban de la economía familiar. Esta manera de educar hay que comprenderla en el contexto de la época y entendiendo la peculiaridad de esta polis. El individuo recibía una educación para servir y ser útil al bien común y a la colectividad, representada por el Estado. Es por ello por lo que la sociedad espartana funcionó extraordinariamente, puesto que sus ciudadanos cumplían estrictamente con la gogé,